Mi sobrina de 7 años arruinó la Navidad y no puedo evitar sentirme orgulloso de la persona en la que se ha convertido al hacerlo. Esa mañana me desperté a las 6 por el sonido de vidrios rompiéndose abajo. Bajé corriendo pensando que se estaban metiendo a robar, pero en vez de ladrones me encontré a mi sobrina Poppy parada entre los restos de lo que antes eran los regalos de sus primos, agarrando todavía el martillo de su tío. ¡Nuestros regalos!, gritaron los niños, tirándose al piso para recoger los pedazos de sus tabletas y audífonos echados a perder. Mi hermano David, papá de los niños, se fue directo al closet del pasillo para sacar su cinturón, clavándole la mirada a Poppy. Pero antes de que hiciera algo, los niños de 13 y 15 años se le echaron encima a Poppy y la tiraron al suelo. Comenzaron a soltarle golpes y arañazos en la cara y nadie intervenía. Tuve que quitárselos de encima. Cuando Poppy se levantó, traía la cara llena de moretones y le escurría sangre de la ceja, pero aún así se sentó tranquila, sacando el pecho, con una medio sonrisa, como si le diera gusto lo que acababa de hacer. Los niños seguían gritando: ¿Dónde están nuestros regalos buenos? Fue ahí cuando todos nos dimos cuenta. Los regalos más caros, las PlayStation, los iPhone, todo lo valioso, simplemente ya no estaban, ni rotos ni envueltos. Nada, desaparecidos. ¿Poppy?, le pregunté en voz baja, arrodillándome junto a ella mientras David intentaba detener a sus hijos, que ya andaban buscando cuchillos en la cocina. Dime qué pasó. Ella miró a todos los familiares que se iban juntando con cara de horror. Tus hijos son unos abusivos, le dijo a su papá, la sangre todavía bajándole por la ceja. Tú, escuincla, intentó lanzarse sobre ella, pero lo detuve. El año pasado destruyeron el regalo de Navidad que mi amiga llevó a la escuela. Su mamá se había partido el lomo 6 meses para juntar para esa casita de muñecas. Ellos la hicieron pedazos y mi amiga solo lloraba. Todo este año han roto todo lo que me regalan. El telescopio que me dieron en mi cumple lo quebraron. Mi kit de arte lo quemaron. Nunca supimos que, empezó a decir David, pero Poppy lo interrumpió. Sí sabían, lo dije en acción de gracias. Les conté que arruinaron la única foto que tenía de mi mamá y mi papá antes de que murieran. Ahora Poppy ya lloraba. Y me dijeron que dejara de hacer dramas, que solo eran niños jugando. Yo me quedé helado. Por estar trabajando fuera, Poppy nunca me había contado nada de esto. ¿Es cierto?, pregunté levantando la voz. El ambiente se puso tan tenso que nadie me quería ni ver. Poppy se limpió la sangre de la cara. Así que sí, destruí sus regalos. La mamá soltó un grito ahogado. ¡Esos regalos! Pero esa no es la razón por la que lo hice, la interrumpió Poppy. Se hizo un silencio total. Entonces, mi amor, ¿por qué lo hiciste?, pregunté. En ese momento Poppy señaló a nuestra abuela, que estaba en una esquina, con la mirada perdida en su pijama de Navidad, completamente ida por la demencia. Le robaron a la abuela, le sacaron $2,000. Vi cómo la cara de los niños cambiaba. Era la primera vez que mostraban alguna emoción en todo este relajo. David abrió los ojos como plato. Eso no puede ser, dijo. Pero Poppy, desafiante, se puso de pie. El martes pasado en la noche no podía dormir y escuché gente en el cuarto de la abuela, como a las 2 de la mañana. Vi a tus hijos sacando su tarjeta de su bolsa, le dijo a la mamá. Encontraron su NIP en su diario y después se salieron de la casa. Los seguí hasta el cajero. ¡Mientes!, le soltó uno de los niños. Tengo un video, contestó Poppy, sacando su celular. Ahí se veía todo, ellos sacando fajos de dinero. Los niños empezaron a temblar del miedo. Su papá agarró el teléfono de la abuela con las manos temblando y revisó los retiros. Se le descompuso la cara. ¿Por qué harías algo así?, le reclamó a su hijo. Ella nos dio ese dinero, gritaron, buscando salvarse. Ella quería que lo tuviéramos. Entonces, Poppy salió corriendo. Se oyeron cajones azotarse y volvió apretando una carta escrita con la letra temblorosa de la abuela. Querida Poppy, cada vez estoy peor. Hay días que ni recuerdo si desayuné, pero sí me acuerdo de los $2,000 que ahorré para la caridad esta Navidad. Quiero que familias pobres tengan regalos. Si se me olvida, recuérdamelo, por favor. Con cariño, abuela. El papá estaba a punto de ponerse a llorar. ¿Por qué no me dijiste, Poppy?, preguntó. Sí te lo dije, gritó ella. Me dijiste que dejara de inventar cosas, me aventaste el celular cuando te quise enseñar el video y me pegaste cuando busqué el dinero. Él se tapó la cara de la vergüenza. La mamá miraba a sus hijos llorando y todos entendimos que ahora sí les iban a caer las consecuencias. Así que, a las 3:30 de la mañana, siguió Poppy, puse todos los regalos buenos de mis primos en internet, gratis. Por eso ya no están. La gente vino por ellos rapidísimo. No me quedé ni con un peso. Nos quedamos todos en silencio, en shock. Y de pronto, los niños reaccionaron. Se lanzaron a quitarle el celular a Poppy para borrar el video, pero ella se les escabulló retrocediendo. Ya lo respaldé como me enseñó el tío. Ya no lo pueden borrar, dijo.
David, desesperado, me agarró del brazo. Eres su tío favorito. Haz que borre el video. Esto lo arreglamos en familia. Volté a ver a mi sobrina de 7 años, parada firme enfrente de sus primos, que le duplicaban el tamaño. Creo que ella ya lo arregló, le contesté. Pero justo cuando la esposa de David revisaba la cuenta bancaria, el mayor de los niños salió corriendo a la cocina. Se oyeron cajones azotándose y reapareció con un cuchillo en la mano. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se fue directo sobre Poppy. Me lancé y le agarré la muñeca justo cuando llegó a ella. El cuchillo quedó a centímetros de su cara mientras yo le torcía el brazo con todas mis fuerzas. El niño peleó con una fuerza que no le imaginaba. Forcejeamos y dimos vueltas mientras los demás nomás se quedaban ahí, paralizados. Su hermano se metió a ayudarle y me jaló el otro brazo, pero logré zafarme y seguí torciéndole la muñeca al mayor hasta que los dedos se le empezaron a abrir. El cuchillo se le resbaló, pero lo alcanzó a agarrar con la otra mano. Sentí la hoja cortarme el antebrazo mientras luchábamos por el control, un dolor caliente recorriéndome el brazo, pero no podía soltarlo. Al final logré tomarle la muñeca con las 2 manos y la doblé hacia atrás hasta que gritó y soltó el cuchillo. Cayó al piso con un golpazo metálico. Lo pateé con todas mis fuerzas y se fue deslizando hasta quedar atorado bajo la estufa, fuera del alcance de todos. Ya sentía la sangre empapándome la manga y goteando al piso. Empujé al mayor tan fuerte que se estampó contra la pared. Me coloqué entre él y Poppy, que seguía sentada con la misma expresión desafiante. La esposa de David soltó un grito al ver cómo la sangre se acumulaba en el piso. David nomás se quedó ahí, con la boca abierta, sin poder asimilar lo que acababa de pasar. Nadie se acerca ni al cuchillo ni a Poppy, dije fuerte, asegurándome de que todos me escucharan. Los niños respiraban agitados y me veían con puro odio. Empezaron a caminar nerviosos, como animales acorralados buscando la forma de volver a atacar. La sangre le seguía escurriendo a Poppy desde la ceja, pero ni una lágrima soltó. Tenía que sacarla de ahí antes de que estos mocosos hicieran otra cosa. Me fui echando para atrás hasta la puerta del patio y giré la cerradura, sin dejar de vigilar a los muchachos. Poppy, lleva a la abuela arriba al baño y enciérrense con seguro, le ordené sin quitarles el ojo de encima a los chicos. Ella se levantó con calma y fue directo hacia la abuela, que seguía sentada, medio sacada de onda. La abuela preguntaba una y otra vez qué estaba pasando, mientras Poppy la ayudaba a incorporarse. Los chicos se acercaron a las escaleras, pero me les atravesé enfrente. Ustedes no se acercan a ellas, advertí. Poppy fue guiando a la abuela escalón por escalón, y yo cubriéndoles el paso con mi cuerpo. El dolor en mi brazo era intenso, y la sangre seguía chorreando, pero todavía podía moverlo. El mayor no dejaba de apretar las manos, como buscando con qué más armarse, mientras el otro le susurraba algo que no alcancé a oír. Apenas escuché que el seguro del baño se activaba, saqué el celular con la mano buena. Los chicos vieron lo que hacía y empezaron a gritar amenazas de lo que le harían a Poppy cuando todo terminara. No les hice caso y marqué al 911 mientras David por fin reaccionaba. El teléfono apenas sonó y enseguida contestó la operadora. Un menor atacó a una niña de 7 años con un cuchillo, solté de corrido. Hay varias heridas y sospecha de abuso financiero a un adulto mayor. Ocupamos policía y ambulancia. David me agarró del hombro y quiso quitarme el teléfono. Cuelga, esto se arregla en familia, me rogó. Me zafé de él y le pasé la dirección a la operadora, mientras los chicos seguían con sus amenazas. Las unidades ya van en camino, avisó ella. Mantengan a todos separados y seguros. La esposa de David ya tenía el celular en la mano y, temblando, revisaba la cuenta bancaria. Se iba poniendo más pálida con cada movimiento en la pantalla, viendo retiros que ni conocía. David seguía terco diciendo que no hacía falta la policía y que yo estaba exagerando. Tu hijo de 15 años acaba de tratar de apuñalar a una niña de 7. Le solté. Despierta. De pronto, el menor salió disparado hacia las escaleras, gritando que necesitaba borrar algo de su compu. Me le atravesé tan rápido que rebotó y cayó sentado. El hermano mayor también intentó pasar, pero me planté en el primer escalón. No vas a acercarte a Poppy ni a borrar nada, advertí. Los dos intentaron empujarme, pero entre los dos no me movieron ni tantito. La policía ya viene en camino y toda la evidencia está respaldada. Anuncié en voz alta para que todos me oyeran. Los hijos se miraron entre sí, muertos de pánico, y empezaron a cuchichear sobre sus teléfonos. Siéntense y cállense, les ordené. La esposa de David ya lloraba, mostrándole a David los estados de cuenta. Se veían retiros de miles de dólares en solo unas semanas. Desde arriba, la vocecita de Poppy se escuchó a través de la puerta del baño, que el video estaba guardado en 3 lugares diferentes, tal como le enseñé. Poppy seguía ahí, sangrando y con esa sonrisita, mientras sus primos chillaban por los regalos rotos. Algo dentro de mí me decía que esta niña había planeado todo desde el principio, hasta la carta que tenía lista arriba en su cuarto.
Sentí un alivio enorme al saber que la evidencia estaba segura. Podía escuchar a la abuela preguntándole a Poppy dónde quedó su bolsa y qué hacían encerradas en el baño. Ya se oían las sirenas acercándose. Los familiares que espiaban desde la sala empezaron a moverse rápido. Unos se acomodaban la ropa, otros guardaban el teléfono, todos queriendo aparentar normalidad. David no paraba de pasarse las manos por el cabello y balbucear que esto ya se había salido de control. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, pegando en la pared, y entraron 2 policías con la mano en la funda de sus armas. Levanté la mano buena bien alto y con la otra seguía apretando mi brazo herido. Yo fui quien llamó, dije rápido. Hay un cuchillo debajo de la estufa. El primero era un hombre grande, canoso, que se notaba que ya había visto de todo. Su placa decía Mercier, y con solo echar un vistazo a mi camisa ensangrentada y el desmadre en la sala, le hizo una seña a su compañero. El policía más joven se acercó a los muchachos, mientras Mercier vino directo conmigo. «Cuéntame rápido qué pasó», pidió. Señalé al mayor y luego a Poppy, que seguía arriba con la abuela. Él atacó a mi sobrina con un cuchillo, después de que ella los cachó robándole a nuestra abuela, que tiene demencia. A Mercier se le endureció la mandíbula, mientras yo le contaba del dinero robado, los regalos destruidos y los años de bullying que nadie paró. La toalla que traía en el brazo ya estaba empapada de sangre y goteaba al piso. El policía joven se puso entre los muchachos y los demás, y Mercier sacó su radio. David intentó acercarse, pero Mercier lo paró en seco levantando la mano. «Señor, quédese atrás mientras aseguramos la escena». Mercier miró a su compañero y le indicó al mayor: «Ponle las esposas por seguridad». El chico empezó a gritar que era una injusticia, pero el policía ya le estaba poniendo las manos a la espalda. Se escuchó el clic del metal, y de pronto se veía tal cual, un delincuente. El menor rompió en llanto y se fue arrinconando junto a la puerta, pero el policía le ordenó sentarse en los escalones donde pudiera verlo. David se puso rojo de coraje y empezó a discutir por las esposas. «Es protocolo cuando hay armas involucradas», dijo Mercier sin perder la calma. Me acerqué a las escaleras y llamé a Poppy para que bajara con la abuela. Las dos asomaron arriba, Poppy de la mano con la abuela ayudándola a bajar poco a poco. Al ver las heridas de Poppy, la cara de Mercier cambió de inmediato. El corte en la ceja seguía sangrando y el moretón de su cara ya se estaba poniendo morado. En cuanto pudo, tomó el radio y pidió una ambulancia, mientras Poppy solo se quedaba ahí, aferrada a la mano de la abuela. «Corazón, ¿te animas a enseñarme ese video?», le preguntó Mercier con mucha delicadeza. Poppy, con la mano firme, sacó su celular y buscó el archivo. En la pantalla se veía a los muchachos en el cajero, de madrugada, sacando dinero una y otra vez. Cada que salía una transacción nueva, la esposa de David lloraba más fuerte. Mercier vio todo, y luego volteó a los chicos con una cara de asco. Las luces rojas y azules iluminaron las ventanas cuando llegó la ambulancia. 2 paramédicos entraron en friega con sus maletas y se fueron directo conmigo. Me quitaron la toalla llena de sangre y revisaron la herida, mientras yo me aguantaba las ganas de hacer caras por el dolor. «Hay que limpiar bien, pero no necesita puntadas», dijo uno, y el otro ya estaba sacando vendas. Me limpiaron con algo que ardía horrible y luego me pusieron gasa bien apretada. Después pasaron con Poppy, que ni se movió cuando le revisaron el ojo. «Esto sí hay que cerrarlo bien en urgencias», dijo la paramédica. «Y lo de los moretones hay que checarlo con rayos X para asegurarnos». La abuela no paraba de preguntar por qué todos estaban lastimados y quería tocarle la cara a Poppy. «¿Hice algo mal?», repetía una y otra vez. Mercier me hizo una seña y señaló la cocina. «Hay que recoger el arma con cuidado», me dijo. Me dio unas pinzas de su kit de evidencias y él sostenía una bolsita de plástico transparente. Me hincé y con las pinzas alcancé debajo de la estufa. Ahí estaba el cuchillo, justo donde lo pateé, y lo saqué con muchísimo cuidado, sin tocarlo. Mercier selló la bolsa y apuntó todo mientras su cámara corporal seguía grabando. Desde la ventana alcancé a ver al hijo mayor sentado atrás de la patrulla, ahora sí con cara de miedo, no de enojo. Mercier sacó una grabadora y la puso en la mesa. «Necesito declaraciones, empezando contigo porque vas al hospital». Me senté y le solté todo, desde que oí cómo se rompía el vidrio hasta el momento del cuchillo. David intentaba meterse a decir que no era para tanto, pero Mercier lo calló. «Tendrá su turno, señor». Cuando preguntó si antes había pasado algo, sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Todas esas veces que Poppy quiso contarnos de juguetes rotos, cosas desaparecidas y bromas pesadas. Ella hasta contó en Acción de Gracias que los muchachos le quemaron la foto de sus papás fallecidos. Pidió ayuda y nadie le hizo caso. David se removía incómodo cuando Mercier le preguntó por qué nunca reportó nada. «Son cosas de niños», medio murmuró, pero ni él se lo creía. Mercier le lanzó una mirada fría. «Estamos hablando de agresión con arma, abuso financiero a un adulto mayor y denuncias constantes de maltrato infantil». David quiso decir que solo eran travesuras, pero Mercier lo paró en seco. El Estado se toma muy en serio el robo a adultos mayores, y esto activa reportes obligatorios al DIF y a atención a adultos mayores.
Antes de que alguien pudiera decir algo, la abuela salió del baño y se quedó en el pasillo. ¿Dónde está mi bolsa?, preguntó. Necesito dar dinero a las familias pobres para Navidad. Su vocecita sonaba tan perdida y sincera que la esposa de David solo se tapó la cara de la pena. Ni David se atrevió a ver a su mamá. Alguien se llevó mi dinero, dijo la abuela bajito. Era para la caridad. Mercier le pidió a la esposa de David que le enseñara los estados de cuenta, y ella, con las manos temblando, sacó el celular. Cada retiro coincidía con las horas del video de Poppy, $2,000 en partes de 500 durante 4 noches. Ahora sí, los papás caían en cuenta de que sus hijos se habían convertido en ladrones. Mercier sacó su papeleo y me preguntó si quería denunciar y pedir una orden de protección para Poppy. Dije que sí, sin dudarlo. David me agarró del brazo, suplicando que no lo hiciera, que arruinaría el futuro de los niños, que solo fue un error. Lo miré directo y le recordé que su hijo casi mata a mi sobrina con un cuchillo. Me dolía tomar la decisión, pero sabía que era lo correcto. Mercier empezó a llenar los papeles mientras David temblaba parado ahí. Los paramédicos revisaron a Poppy y dijeron que necesitaba puntos en el hospital. Querían que todo quedara bien documentado porque ya era un caso de policía. Les dije que yo iba con ella. La esposa de David preguntó si podía acompañarnos, pero le dije que no. No después de que defendió a esos muchachos tantos años mientras le hacían daño a Poppy. Poppy me tomó de la mano y caminamos juntas a la ambulancia. Por primera vez en toda la mañana, la vi dejarse cuidar por alguien más. En el camino a urgencias, todo iba en silencio. Luego Poppy empezó a contar cómo hizo todo. Se levantó a las 3:30 de la mañana y puso todos los regalos caros en línea gratis. Usó apps de compraventa y en las descripciones puso «El primero que llegue se lo lleva». La gente empezó a llegar en minutos y se llevaron todo. Aunque hablaba firme, ya le temblaban las manos. La adrenalina se le estaba bajando. En urgencias, la enfermera de triage vio a Poppy y en corto marcó el caso como sospechoso de abuso. Nos pasaron directo a un cuarto y empezó a tomarle fotos a cada moretón y rasguño. Le preguntaba suavecito qué había pasado. Poppy respondía claro, pero era obvio que estaba agotada. La doctora Jules Madison llegó a ponerle puntos en la ceja. Le hablaba bajito de cualquier cosa, de su gato o de películas, solo para distraerla. La trató con muchísima paciencia y cuidado, siempre preguntándole si estaba bien y pidiéndole permiso antes de cada paso. Le agarré la mano a Poppy mientras le cosían. Me sentía tan orgullosa de todo lo que estaba aguantando. Luego llegó la trabajadora social del hospital y nos dijo que por ley tenía que hacer reporte al DIF, que era normal cuando un niño llegaba así. Explicó que eso nos ayudaría a conseguir protección más rápido y servicios. Estuve totalmente de acuerdo porque necesitábamos todo en regla. Mi celular vibró con un mensaje de Mercier. El cuchillo ya estaba en evidencias y los 2 muchachos en el área de menores, esperando proceso. El mayor podía quedarse detenido por usar un arma y el menor saldría con un familiar, ya que David ya había declarado. Leer eso hizo que todo se sintiera más real. Esos chavos iban a enfrentar consecuencias de verdad. Saqué el celular y le escribí a mi jefe en el extranjero pidiendo permiso urgente. No di tantos detalles, solo dije que era por la seguridad de mi sobrina y por temas legales. Por la diferencia de horario, sabía que no iba a recibir respuesta en varias horas, lo que solo aumentaba el estrés de trabajo que ya traía encima, además de todo lo demás. Mientras esperábamos que nos dieran más papeles, David me mandó un mensaje privado diciendo que todavía podíamos resolver esto si yo no cooperaba con la fiscalía. Argumentó que los chicos ya habían aprendido la lección y que no valía la pena arruinarles la vida por esto. Me dio muchísimo coraje leerlo. No entendía la gravedad de lo que había pasado. Su hijo intentó apuñalar a una niña de 7 años. Tomé una captura de pantalla del mensaje y ni siquiera me molesté en responderle. Sabía que ese tipo de mensajes podía considerarse como intento de manipular a un testigo o algo similar. En lo que esperábamos los papeles de alta, me puse a ver de nuevo el video del cajero en el celular de Poppy. Ver a esos 2 chavitos robándole a su propia abuela me revolvía el estómago. Sabían perfectamente que ella tenía demencia y aún así se aprovecharon de su condición. Para asegurarme de no perder la evidencia, guardé el video en 3 nubes diferentes. Alguien que sí sabe cómo proteger pruebas, pensé. 3 respaldos en la nube mientras estás en urgencias. Eso sí es ser adulto responsable. No como ciertos papás que siguen texteando para arreglarlo, como si fuera una simple multa de tránsito, y no un intento de apuñalamiento. Después me lo envié a mi correo personal y le mandé una copia a una amiga de confianza que vive en otro país, por si acaso le pasaba algo al celular de Poppy. En eso, regresó la enfermera con más papeles y nos avisó que todavía nos quedaba mínimo 1 hora ahí. Poppy ya se estaba quedando dormida en la cama del hospital. Todo lo que había pasado por fin la estaba alcanzando. Me quedé a su lado, viéndola descansar, mientras pensaba en todo lo que venía. Ya teníamos reporte de la policía y papeles médicos. Los chavos estaban detenidos, pero sabía que esto apenas era el principio de un proceso larguísimo. Era obvio que David y su esposa iban a buscar abogados y harían hasta lo imposible para que esto se quedara en el olvido. Pero yo no pensaba permitir que se tapara nada. Poppy necesitaba justicia, después de todo lo que le hicieron vivir. En eso, volvió a vibrar mi celular.
Otro mensaje de David. Ahora me amenazaba con hablarle a mi jefe y decirle que yo tenía problemas de comportamiento, a menos que retirara los cargos. También le saqué captura a ese mensaje, y de una vez lo bloqueé. Al rato regresó la trabajadora social, acompañada de una defensora de víctimas, y nos explicó qué seguía: fechas de audiencias, juicios de custodia y acceso a apoyo psicológico. Sí era demasiado, pero por lo menos ya no estábamos solos. Poppy se despertó justo cuando hablaban y puso muchísima atención. A pesar de que solo tenía 7 años, se notaba que entendía lo importante que era todo esto. Preguntó si los chavos iban a ir a la cárcel y la defensora le explicó que la detención juvenil era diferente, pero que sí iba a haber consecuencias por lo que hicieron. Mi celular vibró otra vez mientras la defensora seguía explicando. Era el banco, del área de fraudes, llamando por el dinero robado de la abuela. La señora me explicó que necesitaban una orden oficial para sacar los videos de las cámaras del cajero y los registros de las transacciones. Aunque las pruebas fueran claras, recuperar el dinero era casi imposible si se usó el NIP correcto. El banco lo consideraba una transacción autorizada. Me dieron ganas de aventar el teléfono contra la pared, pero solo le di las gracias y colgué. 20 minutos después, llegó al cuarto una mujer de traje que se presentó como Ginny Abernathy, de Servicios de Protección Infantil. Explicó que tenía que entrevistar a Poppy a solas, porque así lo marcaban sus reglas. Me tocó esperar en el pasillo, escuchando a través de la puerta la vocecita de Poppy, contando años de maltratos que yo jamás imaginé. Habló de cómo los chavos le rompían sus cosas a propósito, la golpeaban cuando nadie veía, la encerraban en el closet y hasta le quitaban la comida. Cada palabra me retorcía el estómago, dándome cuenta de que todo ese tiempo yo andaba trabajando en otro país sin saber nada. Al fin salió Ginny y me preguntó sobre mi situación de vivienda y si podía quedarme con Poppy temporalmente. Le expliqué que por mi trabajo tenía que viajar mucho fuera del país, pero aún así le aclaré que no iba a dejar sola a Poppy, pasara lo que pasara. Me avisó que tenían que revisar mi departamento, pero que dadas las circunstancias preferían que Poppy se quedara con familia antes que llevarla a un hogar temporal. Luego sacó su celular y llamó a David ahí mismo en el pasillo. Se escuchaba cómo gritaba, que por qué el DIF tenía que meterse en problemas familiares. Ginny, calmadísima, le explicó que era obligatorio cuando un niño recibía una agresión con arma, y que de inmediato iban a poner un plan de seguridad. Los chavos no podían tener contacto con Poppy. David seguía discutiendo, pero Ginny ni se inmutaba, repitiendo las reglas y ya. A todas luces, no era la primera vez que trataba con papás enojados. Mientras ella seguía en la llamada, Jules Madison regresó con una carpeta llena de papeles, documentación de cada cortada y moretón de Poppy, para el expediente del DIF y para lo que se necesitara después. Tomó más fotos con una cámara especial y midió cada herida. Todo quedó perfectamente registrado en los formatos oficiales. Antes de irse, Jules me dijo bajito que había visto muchísimos casos así donde nadie defendía al niño y que le daba gusto que ahora sí alguien estuviera cuidando a Poppy. Cuando se fue, Ginny me explicó que iba a poner una orden verbal de no contacto que entraba en vigor en ese momento. Nadie de los chicos podía acercarse a Poppy hasta que hubiera una audiencia formal, y si rompían la orden, se los iban a llevar derecho al tutelar. Sentí un alivio enorme al saber que, por fin, Poppy tenía protección real. Me acordé de la carta de la abuela sobre el dinero para la caridad y la saqué. Ginny le tomó foto para su expediente y dijo que el abuso financiero contra un adulto mayor, junto con la agresión a una menor, hacía que fuera un caso serio que no se iba a quedar en el archivo. La carta, mostrando lo que la abuela realmente quería hacer con el dinero, iba a ser una prueba súper importante. Me volvió a sonar el celular. Era la esposa de David, llorando tan fuerte que le costaba trabajo hablar. Me confesó que sabía que los chavos estaban cada vez peor, pero no quería aceptar que fueran capaces de lastimar a su propia familia. Después de que nos fuimos, revisó sus celulares y encontró más pruebas. Mensajes donde se burlaban de hacer llorar a Poppy, videos destruyendo sus cosas y riéndose, hasta búsquedas en internet sobre cómo lastimar a alguien sin dejar marcas. Su confesión llegaba tarde, pero igual le pedí que pasara todo a los investigadores. Y justo mientras hablaba con ella, me llegó un mensaje de Mercier. El asunto ya no era solo un robo, ahora se trataba también de cargos por abuso a un adulto mayor, y ese tipo de delitos traen penas mínimas obligatorias, incluso para chavos de esa edad. El fiscal iba en serio porque las dos víctimas eran personas vulnerables, así que por primera vez los chicos iban a tener que enfrentar consecuencias de verdad. Nos dieron el alta en urgencias como al mediodía, junto con las indicaciones para cuidar las heridas y un montón de copias de toda la papelería médica. La enfermera me explicó cómo cambiarle las vendas a Poppy y en qué debía fijarme para detectar una infección. En cuanto salimos del hospital, Poppy se quedó dormida en el coche en menos de 2 minutos. Estaba rendida después de todo lo que le había tocado vivir. Manejé con muchísimo cuidado rumbo a mi depa, checando los espejos a cada rato, porque seguía paranoica con que alguien nos fuera siguiendo, aunque los chavos andaban todavía en la estación de policía. Mi depa no era el lugar más adecuado para una niña, pero ni modo. Ya veríamos cómo le hacíamos. Cargué a Poppy y la llevé directo a mi cama sin que se despertara. De verdad se veía tan frágil, toda envuelta en vendas. Me senté a su lado, en la silla,
con todos los papeles regados en las piernas. Había formularios de custodia, fechas de audiencias y recomendaciones de terapia. La defensora me había pasado una carpeta grandota, llena de recursos y teléfonos importantes. Todo era demasiado, la verdad, pero al menos Poppy ya estaba segura. Al rato se despertó y me preguntó dónde estábamos. Le expliqué que este era mi depa y que iba a quedarse aquí por un tiempo. Me preguntó si los chavos podían encontrarnos y le aseguré que no podían venir, que Ginny ya había dejado bien claro con la orden que ni se acercaran. Al día siguiente hablé al número que Ginny me dio para lo de la audiencia y me dijeron que sería en 3 días. Ese tiempo lo usé para acomodar a Poppy en el depa, moviendo mi tiradero de trabajo para hacerle espacio y buscando la manera de distraerla de todo lo que había pasado. Cuando llegó el día, el juzgado estaba a reventar y nos aventamos casi 2 horas esperando hasta que por fin llamaron nuestro caso. El juez revisó toda la evidencia que Ginny llevó, el video del celular de Poppy, las fotos de sus heridas, los movimientos bancarios del dinero robado. Ordenaron que los niños no se le acercaran para nada, ni siquiera a través de terceros, y además les dijeron que tendrían que vivir con su tía, en lo que el DIF investigaba en la casa. David nomás agachó la cabeza y su esposa no dejaba de llorar. Después de la audiencia, me marcaron de menores para contarme qué había pasado con los niños. El más grande se quedó callado, nomás echando miradas feas, pero el más chico rompió en llanto y confesó todo lo que le habían hecho a Poppy y a otros niños de la escuela. El oficial dijo que estaban viendo si los metían a programas de reintegración, pero solo si de verdad mostraban ganas de cambiar. Esa misma tarde llevé a Poppy a comprar una caja fuerte para guardar todos los papeles importantes y las pruebas. Me salió más cara de lo que pensaba gastar, pero después de todo lo que pasó, tenía que estar segura de que nada iba a desaparecer. Ella misma escogió la combinación, usando números que para ella tenían significado, la fecha en que murieron sus papás y el cumpleaños de su mamá. Empecé a buscar terapeutas de la lista que nos dio Ginny, pero todos tenían lista de espera de 6 semanas o más. Hasta que por fin, en una oficina, una consejera de crisis dijo que podía ver a Poppy 2 veces de inmediato para ayudarla con todo el trauma reciente. No lo dudé y aparté las 2 citas, aunque era claro que 2 sesiones ni de chiste iban a ser suficientes para todo lo que había vivido. 5 días después de Navidad, me levanté y vi que mi abuela no estaba en su cuarto. Tuve que dejar a Poppy con la vecina y lanzarme a buscarla. La hallé en una parada de camión, casi a 5 kilómetros, queriendo ir a la iglesia a donar dinero, aunque ni dinero traía. Todo el estrés estaba empeorando su confusión, y de plano ni me reconoció al principio. Esa semana me la pasé horas buscando lugares para personas con problemas de memoria, pero todos tenían listas de espera larguísimas y costaban un ojo de la cara. Imposible para nosotros. Debería ser David quien ayudara con esto, pero él ahora andaba metido en los gastos de abogados por los niños. Mi abuela necesitaba ayuda profesional, pero simplemente no había manera de cubrirlo. 2 semanas después tuvimos la audiencia preliminar para menores. El fiscal propuso que los niños participaran en un programa de reintegración donde tuvieran que regresar el dinero robado, entrar a terapia y hacer servicio comunitario. Si cumplían todo, no les pondrían cargos en su historial. Por más que en parte quería que los castigaran más, sabía que Poppy necesitaba estabilidad y no venganza. El fiscal explicó que el problema era la restitución. Los chavos ya se habían gastado todo en regalos caros que encima Poppy terminó regalando gratis la mañana de Navidad. A poco Ginny aparece y de la nada ya todos siguen el protocolo. Que la esposa de David encontrara esas búsquedas en el teléfono se me hizo muy conveniente para alguien que decía no saber nada. Y eso de que el banco pida el NIP correcto para llamarle robo, cuando la víctima es un adulto mayor confundido, no me hace sentido. No había forma de recuperar ese dinero y los niños tampoco cómo pagarlo. El fiscal sugirió que trabajaran medio tiempo y lo fueran regresando durante el año. Acepté el programa de reintegración, pero solo si seguían las órdenes de restricción todo el tiempo y se garantizaba la seguridad de Poppy. El juez estuvo de acuerdo y además pidió que los niños siguieran en terapia al menos 6 meses. Me pareció un castigo suave, pero tenía que enfocarme en ayudar a Poppy a salir adelante, no en castigar a los demás. Esa misma semana tuve que enfrentar lo del trabajo. Llevé todos los documentos del DIF y el juzgado para pedir permiso y me dieron un mes sin sueldo. Sentí alivio, pero también miedo, porque los ahorros no iban a rendir con 2 personas a mi cargo. Ni modo, tenía que aceptar porque Poppy me necesitaba. Las semanas siguientes las cosas empezaron a sentirse más normales. Poppy fue a sus 2 sesiones de consejería, que al menos le ayudaron un poco. La consejera le enseñó ejercicios de respiración para cuando tenía pesadillas, donde los chavos la seguían. Yo seguía marcando diario para ver si se liberaba un lugar en terapia. Mientras tanto, David y su esposa lidiaban con lo suyo. El DIFE seguía investigando, y ellos tenían que tomar clases de crianza y aguantar visitas a domicilio. Los niños se habían quedado con la hermana de David, quien me llamó una vez para quejarse de lo difíciles que estaban los chamacos. Yo solo le contesté, pues ya no es bronca mía. Ese mes mi abuela tuvo otros 2 episodios de desorientación. Una vez la policía la encontró caminando rumbo a la casa donde vivió hace 40 años, y en otra ocasión,
Estaba en el súper echando cosas al carrito pensando que compraba para una colecta de la iglesia. Cada vez era más obvio que ya no podía quedarse sola, pero aún no nos alcanzaba para pagarle un cuidado adecuado. El rollo del programa de reintegración para los niños empezó en febrero. Tenían que presentarse cada semana con el oficial de libertad condicional y comprobar que andaban buscando chamba. El grande logró entrar a una cadena de comida rápida, pero a los 3 días lo corrieron por pelearse con el gerente. El chico apenas aguantó 2 semanas en un súper antes de renunciar. El oficial les advirtió que tenían que conservar la chamba, si no, ahora sí iban a tener problemas legales de verdad. A David le cayó la orden del juez para ir a clases de paternidad y manejo de ira esa misma semana. Me marcó todo enojado porque tenía que manejar 40 minutos de ida y vuelta para ir al único curso aprobado en la zona. Luego su esposa me contó que llegó 20 minutos tarde a la primera clase y se fue hasta atrás, todo cruzado de brazos. El instructor lo hizo pasar al frente porque no soltaba el celular. Al menos fue. Lo de manejo de ira estaba peor. Eran 2 veces por semana y cada sesión costaba 200 pesos. David quiso zafarse diciendo que no tenía lana, pero el juez le contestó que si de verdad andaba tan tronado, pues que vendiera su lancha. 2 semanas después de todo esto, la orientadora de la escuela llamó para platicar sobre una cita con Poppy. Tenía una manera tan tranquila de hablar que por fin, Poppy se animó y se abrió con ella. En vez de presionarla con planes de perdón como la terapeuta anterior, solo se enfocó en cosas pequeñas como ¿crees poder volver a entrar a la cafetería? ¿Te sentirías segura si los niños andan por el pasillo? Entre las dos hicieron una lista de lo que le ayudaría a Poppy a sentirse lista para regresar, sin presiones ni fechas límite, nada más pasos concretos, como tener a alguien que la acompañe o saber que puede marcarme cuando quiera. Después de esa cita se veía mucho más tranquila, como si por fin alguien la entendiera de verdad. La siguiente semana, Ginny fue a mi depa para hablar de los siguientes pasos. Nos sentamos en la mesa de la cocina a revisar todos esos papeles del cuidado familiar. Me explicó que había programas que me podían echar la mano con lana si yo me convertía en la tutora permanente de Poppy. El Estado me daría 600 pesos al mes para sus gastos y también apoyo para sus terapias. Quedamos en volver a hablar en un mes, para ver si ya todo estaba menos caótico. La idea de hacerme cargo de Poppy tiempo completo se sentía enorme, pero también era lo único que tenía sentido. Ginny comentó que probablemente los papás de los niños iban a querer pelear eso, pero el juez iba a decidir lo mejor para Poppy, no lo que la familia quisiera. 3 días después, la esposa de David me mandó un mensaje con la foto de un recibo. Los chicos habían hecho su primer pago para devolverle el dinero a la abuela. 50 pesos del mayor, que anda en el McDonald's, y 20 del menor, que reparte periódicos. Quería que supiera que estaban enfrentando las consecuencias y aprendiendo a regresarle lo que le quitaron. Guardé la foto, pero no contesté. A cómo van, se van a tardar años en pagar los 2,000 pesos completos, pero al menos ya empezaron. El juez les ordenó que la mitad de todo lo que ganen sea para pagarle a la abuela. Esa noche, me senté en el sillón con Poppy dormida a mi lado, su cabecita recargada en mi hombro. Saqué una libreta y empecé a anotar lo que sí podía controlar en medio de todo este relajo. Primero, mantener a Poppy a salvo. Segundo, ir a todas las citas. Tercero, tomar las cosas un día a la vez. La familia estaba hecha pedazos. El dinero no alcanzaba y nada estaba resuelto. Pero Poppy estaba ahí, respirando tranquila junto a mi brazo, por fin durmiendo de verdad después de semanas. Por ahora, eso tenía que ser suficiente.